Ya llevamos varias sesiones. Primero una presentación muy general a los marxismos. Hay toda una rica cultura de marxismos que se quiso dar como algo ya eh, fuera de moda, que había que enterrar, que había que olvidar. Y yo creo que no, por lo contrario, hay que recuperar. Es una rica cultura de marxismos, hay muchos marxismos y un poco la empresa de este seminario es regresar, recuperar en lo posible a los mil y un marxismos que hay, ¿no? Está el marxismo de Marx, incluso que es diferente al de Engels, ¿no? A ver si luego profundizamos alguna vez en esta diferencia y volver, porque ya revisamos a Marx, pero nos falta la crítica de la economía política. Hay que volver sobre Marx, también tal vez sobre Engels, no, también sobre Engels, ahora muy reivindicado por todo el marxismo ecológico, ¿no? Es de pronto se vuelve importante Engels, ¿no? Bueno, siempre lo fue, ¿no? Pero ahora por esta vertiente de la dialéctica de la naturaleza, ¿no? Luego vimos a la primera generación de marxistas, eh, los fundadores de la primera, de la segunda internacional, de los partidos de la socialdemocracia, eh, pues toda una generación metida en la construcción de partidos, en la construcción de los primeros partidos propiamente obreros, socialdemócratas, fundan la segunda internacional y dan una cierta forma al marxismo, ¿no? Un marxismo muy simple, vulgarizado en algunas cuestiones, economicista, determinista de los factores, etapista, en fin, ¿no? Pero se quería llevar al marxismo a los trabajadores, volverlo a una concepción del mundo más o menos simplificada, pero también un marxismo que empieza a tener su espacio político, su representación parlamentaria y todas las ilusiones que se genera y cómo se quiebra cuando apoyan la Primera Guerra Mundial, a sus estados-nación en el apoyo a la Primera Guerra Mundial, y de ahí surge lo que podríamos llamar la segunda generación de marxistas, formados propiamente en Marx, marxistas revolucionarios, que rompen con la Segunda Internacional, que se proponen ni más ni menos que eh, llevar a cabo la revolución, eh, convertir la guerra imperialista en una guerra revolucionaria, dice Lenin, y se atreven a hacer una revolución anticapitalista con un gobierno obrero campesino en Rusia, ¿no? Organizan la Tercera Internacional Comunista y ahí está Lenin, ahí está Trotsky, ahí está Rosa Luxemburgo también en estos debates. Eh, y hay más, por supuesto, ¿no? Mucho más marxistas. Ahorita mencionaba Alejandra Kollontai, que habría que rescatar. Eh, el debate sobre el imperialismo, donde estaría Lenin, Luxemburgo, pero también Bukharin, que tiene un ensayo muy importante sobre esto, y bueno, tiene su papel, como quiera que sea, en la Revolución Rusa, ¿no? Después un papel nefasto por su alianza con Stalin y todo esto, ¿no? Pero bueno, eh, después nos metimos con los que podríamos llamar uno de los padres del marxismo occidental, este giro académico, filosófico, teórico, a veces separándose de la praxis política revolucionaria, y uno de ellos es George Lukács, filósofo húngaro, que viene de la aristocracia, que viene hijo de banquero y además un intelectual súper refinado, eh, que se pasa a las filas de la clase trabajadora y se mete, se involucra en la revolución húngara y bueno, queda marcado para toda su vida en el propio marxismo, ¿no? Hoy vamos a ver a otro marxista que luego también se le coloca como padre fundador del marxismo occidental, por sus derivaciones y propuestas políticas, pero en realidad es un militante, ¿no? Es un militante que por ser militante
es encarcelado por los fascistas, pese a que tiene inmunidad parlamentaria y se la pasa 20 años en la cárcel, ¿no? Eh, Al final, ya muy, muy enfermo, eh, lo sacan para llevarlos a tratar de darle alguna atención, pero ya está muriéndose Antonio Gramsci, ¿no? Que vamos a ver un poco su trayectoria eh, en, esta, en esta sesión. Entonces déjenme poner mi presentación para guiarme con ella, también para que la vean y no estén tan aburridos nada más escuchándome, ¿no? Ahí creo que ya la ven, el marxismo de Antonio Gramsci, ¿sí se ve? Todavía no. Todavía no, bueno, vamos a ver si... Dice, Andrés Lund ha iniciado el uso compartido de pantalla. Ah, entonces, sí, porque luego Ahorita, yo lo veo. ya, Ah, ya, ahí está, ya ya. se ve. Muy bien, ¿no? Ahí está. Ahí está el marxismo de Antonio Gramsci. Em, y bueno, vamos a empezar con este marxista italiano. Vamos a ubicarlo en su contexto histórico, ¿no? Italia, 1920, aunque él obviamente nace antes, pero 1920 son sus años juveniles, sus años muy intensos. eh, y Italia, principios de siglo, eh, logra su unificación nacional muy tardíamente, en 1870, y a partir de entonces empieza la expansión del capitalismo, ¿no? A principios del siglo XX, y creo que hasta nuestros días, Italia está dividida en dos, ¿no? Un norte industrializado, con una poderosa industria automotriz, y un sur con una economía agraria, con grandes latifundios, ¿no? Un norte con obreros y un sur con campesinos, ¿no? Gobierna una derecha liberal con el apoyo del socialismo moderado, mientras el Vaticano, la Iglesia Católica, Romana, Apostólica, tiene una enorme influencia en los campesinos del sur, ¿no? El gobierno de ese entonces depende de esta alianza entre industriales urbanos del norte y los terratenientes del sur. Juntos van a estar enfrentando las huelgas obreras y las rebeliones campesinas. Y van a ver qué huelgas obreras, ¿no? Son épicas esas huelgas obreras que se van a vivir en esos años, ¿no? Y que van a marcar a Antonio Gramsci, ¿no? Él nace el 22 de enero de 1891. De niño, él sufre una caída que le causa una deformación de la columna vertebral, ¿no? O sea que estaba jorobado Antonio Gramsci, ¿no? Y era pequeño, ¿no? Su padre, además, era un funcionario público que lo mandan a la cárcel, de modo que su familia queda empobrecida y el niño, Antonio Gramsci, débil, frágil de salud, tiene que trabajar desde los 11 años, ¿no? Claro, no es el único hijo, ahí están sus múltiples hermanos, siempre hay un hermano mayor que lo apoya, que lo ayuda, ¿no? Y ya desde entonces el pequeño Gramsci leía mucho, ya adolescente, lee mucho sobre historia y su concepción política muy regionalista del sur pobre de Italia contra el norte, es de Cerdeña, y en ese sentido siempre hay un resentimiento hacia el norte industrializado, ¿no? Hacia los ricos, ¿no? Pero a los 15 años ya lee el periódico del Partido Socialista Italiano, Avanti, se empieza a relacionar con los socialistas y como lee mucho, él sin ninguna guía lee a Marx, pero también lo influyen filósofos como Benedetto Croce y Antonio Labriola, ¿no? Antonio Labriola, que también es muy importante en la formación de Trotsky, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que va a pesar más la influencia de Benedetto Croce que Labriola en Gramsci, pese a que escribe muchísimo contra Benedetto Croce, ¿no? A los 20 años viaja al norte, a Turín, ¿no? A un nuevo mundo urbano donde hay obreros, a estudiar filología moderna en la Facultad de Letras de la universidad. Pero él es un estudiante realmente muy
pobre, muy brillante, tiene calificaciones siempre muy buenas, eh, pero en 1913, a los 22 años, ya ingresa formalmente al Partido Socialista Italiano de Turín y abandona los estudios por la militancia socialista, ¿no? Eh, y su militancia en un primer momento es escribir, escribe mucho, ¿no? Le han contado más de 360 artículos que escribe el muy joven Gramsci sobre teoría social y crítica teatral. Él era, eh, digamos, muy observador del desarrollo del teatro en Italia, ¿no? Se dice que él descubre a uno de los grandes dramaturgos del teatro italiano, Pirandello, eh, y siempre va a estar ligado a estas cuestiones culturales y artísticas, ¿no? En realidad, muy joven ya era un intelectual y un escritor brillante, ¿no? Él mismo, en un momento dado, quiere sacar su propio periódico que le llama La Ciudad Futura, ¿no? Esa que decíamos, ¿no? Pero solo un número, pero ya es todo un programa, porque La Ciudad Futura lo que quiere es eh, una revista que hable de cultura socialista, ¿no? Luego va a tener el chance de sacarla, ¿no? Pero va a tener otro componente. Digamos que este primer proyecto es un proyecto muy cultural, ¿no? De simplemente difundir ideas de pensadores socialistas, ¿no? Socialistas en un sentido muy amplio de aquella época, ¿no? Luego va a sacar otra revista muy importante con esa dimensión cultural, pero ligada a la clase obrera. Ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, no en vano hay muchas frases de Gramsci que se han hecho célebres, ¿no? Esta de soy optimista por la inteligencia, pero optimista por la voluntad, ¿no? La importancia de la voluntad en Gramsci, ¿no? El único modo de predecir el futuro es organizarse y hacer que eso que quieres ocurra, ¿no? Eh, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Entonces, realmente es un escritor brillante que, como muchos otros intelectuales de la época, Lukács, por ejemplo, es tocado por el acontecimiento, por el año de 1917. Pero él va a ser tocado en un doble sentido, ¿no? Va a ser tocado por la Revolución Rusa, pero también va a ser tocado por el inicio de las rebeliones de los obreros en Turín, ¿no? Eh, para ese año, él ya es parte de la dirección del Partido Socialista en Turín, ya vivió una insurrección obrera contra la guerra, que luego va a alimentar a un movimiento consejista a partir de 1919 a 1920. Y ya Gramsci en esos años ya está discutiendo con la derecha, pero también está discutiendo con los socialistas formados por la Segunda Internacional, ¿no? Socialistas positivistas, eh, que incluso algunos de ellos asumen estas ideas de derecha, de orden y progreso, de darwinismo social, con sus derivaciones racistas aplicadas a los campesinos del sur de Italia, ¿no? Dentro de los mismos socialistas, ¿no? Porque había en general una cultura muy elemental de lo que era el socialismo, ¿no? No en vano un joven socialista que no tenía mucha idea de lo que era el socialismo, pasa por ahí y sale del Partido Socialista y luego va a ser fundador del movimiento fascista, ¿no? Mussolini, ¿no? Que además se llama Benito, por Benito Juárez, ¿no? Pero ese año estalla la Revolución Rusa de octubre de 1917, ¿no? No la de febrero, que derriba el zarismo, tiene un gobierno provisional. No, la revolución del 17 que proclama un gobierno de obreros y campesinos, ¿no? Este impacto que hay en todo el mundo, ¿no? Como un gobierno de obreros y campesinos. Y hay una discusión entre los socialistas, ¿no? Que ya por ahí vimos, ¿no? Como Kautsky rechaza la revolución rusa, ¿no?
va contra lo que dice Marx, contra lo que dice el marxismo, ¿no? No hay las condiciones para que Rusia se plantee acabar con el capitalismo, iniciar un proceso socialista, ¿no? En realidad chocaba con el marxismo etapista y economicista, ¿no? Y Antonio Gramsci la defiende y contra la ortodoxia de la socialdemocracia escribe un texto célebre eh, de apoyo a la revolución rusa donde se declara a su favor con todo su entusiasmo, con toda su voluntad, como él decía, eh, que es un texto muy crítico del marxismo ortodoxo y que parece incluso vislumbrar la idea fuerza de la revolución permanente, ¿no? Y fíjense cómo se llama el texto, la revolución contra el capital. La revolución de los bolcheviques es la revolución contra el capital. ¿Cómo? ¿No? Y dice así Gramsci, ¿no? La revolución de los bolcheviques se compone más de ideologías que de hechos, ¿sí? Es la revolución contra el capital de Carlos Marx. El Capital de Marx era, en Rusia, el libro de los burgueses más que el de los proletarios. Era la demostración crítica de la necesidad ineluctable de que en Rusia se formase una burguesía, se iniciase una era capitalista, se instaurase una civilización de tipo occidental, antes de que el proletariado pudiera siquiera pensar en su insurrección, en sus reivindicaciones de clase, en su revolución. La etapa, ¿no? Los hechos han superado las ideologías, los hechos han reventado los esquemas críticos según los cuales la historia de Rusia hubiera debido desarrollarse según los cánones del materialismo histórico. Los bolcheviques reniegan de Carlos Marx al afirmar con el testimonio de la acción desarrollada, de las conquistas obtenidas, que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como se pudieran pensar y se ha pensado, ¿no? La revolución contra el capital, ¿no? Y es que en realidad Gramsci aprovecha el acontecimiento revolucionario, la revolución rusa, la irrupción de las masas, destruyendo el viejo orden para levantar un nuevo orden, para cuestionar todas las interpretaciones positivistas, deterministas, economicistas, etapistas del marxismo en la Segunda Internacional, ¿no? Contra esa concepción de los factores económicos, el determinismo de la infraestructura económica sobre la sobreestructura, Gramsci reivindica el papel de la subjetividad humana en la sociedad y su capacidad de hacer historia, ¿no? Los bolcheviques no son marxistas doctrinarios, insiste Gramsci. Los bolcheviques viven el pensamiento marxista, lo que no muere nunca, la continuación del pensamiento idealista italiano y alemán, contaminado en Marx de incrustaciones positivistas y naturalistas. Y este pensamiento sitúa siempre como máximo factor de la historia, no los hechos económicos en bruto, el marxismo de los bolcheviques, sino el hombre, la sociedad de los hombres que se acercan unos a otros, que se entienden entre sí, que desarrollan a través de esos contactos una voluntad social colectiva y comprenden los hechos económicos, los juzgan y los condicionan a su voluntad hasta que ésta deviene el motor de la economía plasmadora de la realidad objetiva. La voluntad social humana colectiva deviene el motor de la economía plasmadora de la realidad objetiva, que se vive, se mueve y adquiere carácter de material terúrico en ebullición, canalizable ahí donde a la voluntad place como a ella place. La reivindicación de una filosofía de la praxis, como luego lo va a decir el propio Gramsci, ¿no? Entonces está este acontecimiento de la Revolución Rusa que él ya está metido defendiéndola, están adhiriéndose a la Tercera Internacional para dar la lucha en el Partido Socialista Italiano. Ya hay un grupo de comunistas que van a llevar la línea del Internacional Comunista al Partido Socialista Italiano. La línea, por cierto, va a ser romper con ellos y crear un partido comunista, ¿no? Pero es una revolución que parece extenderse, ¿no? Ya veíamos cómo se extendía en Hungría, ¿no? La comuna de Hungría, de Budapest, como en Alemania estas tentativas de revolución, y ocurre en Italia. En Italia también hay lo que se llama el Bienio,
los 2 años rojos de Italia, 1919-1920, ¿no? Donde los obreros no están haciendo una lucha sindical, están formando comisiones internas en las fábricas que luego se van a volver consejos obreros, ¿no? En la Fiat, en Alfa Romeo, en varias industrias, ¿no? Van tomando las fábricas, eso es lo que están haciendo, ¿no? Y claro, en un principio están planteando demandas salariales, pero se está politizando el asunto y hoy están planteando la autogestión, nuevas formas de democracia, ¿no? No la de los ciudadanos que votan supuestamente a los representantes, sino la de los compañeros trabajadores que quieren decidir sobre sus fábricas, ¿no? Y Gramsci está con ellos, ¿no? Ahí están fotos, se toman fotos así, incluso se toman fotos armados, ¿no? Porque están hasta con las armas dispuestos a defender las fábricas que ellos han tomado, ¿no? Entonces hay una insurrección de los obreros, no solo en Turín, se va extendiendo a otras ciudades. La burguesía está espantada con esta insurrección eh, e impulsa una huelga patronal. Los obreros quieren hacer una huelga general, pero no son apoyados ni por el Partido Socialista Italiano ni por la Central General de Trabajadores, ¿no? Hay una derrota a toda esta experiencia de consejos de obreros, ¿no? Tomar las fábricas, autogestionarlas, crear un nuevo orden, ¿no? Pero desde abajo, desde los propios obreros, ¿no? Para Gramsci no solo faltó el apoyo de los sindicatos, siempre economicistas, también faltó el apoyo de los socialistas, pasivos y conciliadores. Pero dice él, faltó otro gran apoyo para esta revolución, que era el de los campesinos, ¿no? Nos faltó una estrategia revolucionaria, piensa Gramsci, ¿no? De esa derrota, de esa insurrección obrera que dejó espantados a toda la burguesía italiana, y de esa derrota viene el fascismo de Mussolini, ¿no? Apoyado, por supuesto, por los grandes empresarios, los grandes terratenientes, la pequeña burguesía y la monarquía y el propio Vaticano, ¿no? Con una retórica que va a seducir a las clases medias, a trabajadores desclasados, ¿no? Pero ese es el Bienio rojo de Italia, ¿no? Ahí están con sus armas, ¿no? Eh, se toman la foto, ¿no? Y están dispuestos a luchar con las armas contra el propio fascismo, ¿no? Entonces Gramsci, que ya está en la dirección del Partido Socialista, impactado por esta revolución rusa y la experiencia consejista, piensa cómo construir un orden nuevo, ¿no? Con la acción sindical de los trabajadores, sí, pero sobre todo con los consejos obreros, ¿no? Con esta idea de la autonomía, la cooperación, el autogobierno, y un partido revolucionario que plantee la disputa del poder político que también les faltó a los propios consejos, ¿no? Y sobre ello escribe en un nuevo periódico que saca él y compañeros suyos, el orden nuevo, justamente el orden nuevo, el mundo que queremos que nazca, ¿no? Entonces es un periódico ya de cultura socialista, pero dirigido a los obreros consejistas, ¿no? Así lo dicen, queremos ser el periódico de los obreros consejistas, pero una tarea que tiene ese periódico es transmitirles a ellos la cultura socialista, ¿no? Entonces escribe sobre la Revolución Rusa, de la revolución contra el capital, los maximalistas rusos y otros, y escribe mucho sobre los consejos obreros, ¿no? Sobre esta idea de la democracia obrera que ellos han vivido, ¿no? Que Gramsci vive también, ¿no? Y por supuesto sobre la necesidad de un partido revolucionario muy crítico al Partido Socialista Italiano, que siempre va a tachar de un partido pasivo, un partido que no realiza acciones de apoyo a los propios trabajadores, ¿no? Pero también ve el ascenso del fascismo y empieza a escribir contra él, ¿no? El pueblo de los simios es uno de sus escritos, ¿no? Entonces, El Orden Nuevo es esta primer publicación propiamente gramsciana,
fundado en Turín un 1 de mayo de 1919, con otros intelectuales socialistas, ¿no? Entre ellos Palmiro Togliatti, que luego se va a volver, cuando encarcelan a Gramsci, en el gran dirigente del Partido Comunista Italiano, eh, pero tiene que vivir en Moscú en aquellos años, y Togliatti realmente se vuelve uno de los eh, voceros o de los subordinados a la Internacional, ya subordinada al Partido Comunista de la Unión Soviética, a su vez subordinada a Stalin, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Angelo Tasca, Umberto Terracini, son los principales que se ponen este programa de renovación social y proletario, ¿no? El periódico de los consejos de fábrica, ¿no? Pero como les decía, es un periódico que sí está hablando de esta experiencia de los consejos obreros, pero también este planteamiento cultural, ¿no? Por eso el lema del nuevo orden es instrúyanse porque necesitamos toda nuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo, organícense porque necesitamos de toda nuestra fuerza, ¿no? Una consigna que yo creo sigue siendo actual, ¿no? En estos momentos, ¿no? Asiste Gramsci con Amadeo Bordiga, los dos rompen con el Partido Socialista, eh, pero ya están ellos acercándose a la Internacional Comunista desde antes, pero aprovechan el 28 Congreso del Partido Socialista para hacer la ruptura y asisten entonces a este Congreso, el segundo de la Internacional Comunista, donde se fijan las 21 condiciones para ser parte de ella, ¿no? Para llamarse Partido Comunista, ¿no? Y para ello, dentro de una de las condiciones es romper con los partidos de donde vengan, ¿no? O transformarlos en partidos comunistas, ¿no? Si no lo logran, ¿no? Gramsci lleva a este Congreso un informe sobre su experiencia en los consejos obreros, que él lo ve como el intento de, así como Rusia tuvo sus soviets, Italia tuvo sus consejos obreros. No llegaron a tener la forma de un soviet, pero sí fueron experiencias obreras de autogestión, de generar su propio poder, de romper con el capitalismo, ¿no? Eh, en 1921, ya con esta línea de o volver al partido en el que está un comunista o romper con él, van a este congreso del Partido Socialista Italiano y se dividen, lo dividen, ¿no? Y ya que lo dividen, fundan de inmediato el Partido Comunista Italiano, ¿no? En su dirección quedan Gramsci y Bordiga, ¿no? Pero fíjense, este es un partido que no nace en el ascenso de las luchas revolucionarias, ¿no? 19-20, ¿no? Sino en el 21, cuando ya ha habido una represión a los obreros, cuando el fascismo está en ascenso, ¿no? Entonces, en realidad nace en un momento de reflujo, ¿no? Pero es un reflujo internacional, ¿no? La propia Internacional Comunista, por supuesto que está captando esto, y abandona esta política de generalizar la revolución y da un giro hacia una política de frente único, ¿no? Que por cierto a Bordiga le va a molestar mucho. Acabamos de romper con los socialistas y ahora tenemos que aliarnos con ellos, ¿no? Pero Gramsci asume como para toda su vida la idea del frente único, ¿no? Y lo piensa en términos estratégicos, ¿no? Primero, muy localmente, ¿no? Como la alianza entre los obreros del norte y los campesinos del sur, ¿no? Para él, los soviets en Italia fueron los consejos obreros que tienden a la autogestión y a una nueva democracia. Por ahí hay que avanzar, pensaba Gramsci, ¿no? Pero ya hay diferencias entre estos dos dirigentes comunistas, ¿no? Bordiga quiere formar un partido obrero para dirigir las luchas obreras. Por eso cuando viene la política del Frente Único, a ver, platiquen con los socialistas, con las bases socialistas con las que acaban de romper, pues no le gusta mucho. Él
Pero además él está formado en un marxismo etapista, economicista, determinista, la Segunda Internacional, el derrumbe del capitalismo, los componentes económicos para la lucha de los obreros, etcétera, ¿no? Gramsci quiere formar al Partido Comunista Italiano para llevar a cabo una lucha cultural obrera. Acuérdense, este periódico, El Orden Nuevo, La Ciudad Futura, insiste en la lucha cultural obrera, ¿no? Y aceptando el Frente Único, claro, como una estrategia revolucionaria, vamos a ver cómo el Frente Único, que en realidad es una estratégica defensiva, Gramsci lo va a pensar en términos de estrategia revolucionaria, ¿no? Unir a los obreros, a los campesinos, ¿no? Y va a pensar el marxismo como filosofía de la praxis, antieconomicista, antideterminista, y un partido que quiere construir hegemonía, ¿no? Vamos a ver que el concepto de hegemonía va a ser central en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Claro, mientras ellos discuten en el Partido Comunista Italiano, ya acosado por los fascistas marchan hacia Roma, eh, y los obreros incluso ocupan fábricas, se arman, pero tienen una fuerza insuficiente para enfrentar a los fascistas, ¿no? Y aparte está esta división en el Partido Comunista, ¿no? Bordiga, aferrado en contra del Frente Único, Gramsci, que quiere impulsar el Frente Único. eh, y en 1922 se va como representante del Partido Comunista Italiano a la Internacional Comunista en Moscú, ¿no? Por cierto, él aprende ruso y todo esto. Va con Bordiga, ahí conoce a Julia Schuss, con quien se casará y tendrá 2 hijos, ¿no? Por cierto, a uno de sus hijos le iban a poner León. Pues, ¿por quién será? Pues, por León Trotsky, ¿no? Pero le pusieron Delio, ¿no? Y Gramsci asiste al cuarto congreso de la Internacional Comunista, ¿no? Donde se profundiza la táctica del llamado Frente Único, ¿no? Y se abordan otra serie de problemas. Es un congreso donde Lenin no puede estar presente, ya está muy eh, incapacitado por la parálisis que tiene, y es realmente Trotsky, el líder más destacado del Congreso, quien plantea lo del Frente Único y mantiene la consigna de trabajar por la revolución mundial, ¿no? Pero en un contexto donde hay derrotas de las revueltas comunistas, ¿no? Entonces, la crítica al izquierdismo y todo esto, ¿no? Como Bordiga, por ejemplo, ¿no? Por cierto, en Rusia, León Trotsky, que por otro lado está construyendo el ejército rojo, combatiendo todos esos ejércitos que quieren aplastar la revolución rusa, pero también está escribiendo un libro sobre literatura y revolución, por cierto, un magnífico libro, ¿no? Y le quiere solicitar a Gramsci un artículo sobre el futurismo italiano, ¿no? Una corriente de vanguardia de aquellos años, ¿no? Dado porque conoce que Gramsci es conocedor del arte y de todas estas nuevas corrientes, ¿no? Eh, por cierto, cuando Gramsci ya está encarcelado por los fascistas, pide los libros de Trotsky, ¿no? Después de la ruptura de Stalin, y pide particularmente su autobiografía y la revolución traicionada, ¿no? Ya veremos después esta relación ambigua que va a tener con Trotsky, ¿no? Eh, entonces, Bordiga incluso está tan opuesto a la política del Frente Único que propone que el Partido Comunista Italiano, que nació cobijado por la Tercera Internacional, rompa con la Tercera Internacional, ¿no? Por cierto, está en la cárcel Bordiga. Gramsci en Moscú le recomiendan que rompa con Bordiga, y en una reunión que Gramsci tiene con el Comité Ejecutivo del Partido Comunista Italiano, propone la ruptura con Bordiga, ¿no? Entonces, por esta línea izquierdista de no querer llevar a cabo el Frente Único, ¿no? Eh, y como impulso del Frente Único, el Partido Comunista Italiano saca un periódico que creo que no, ya no existe, porque ya no existe ni el Partido Comunista Italiano, pero fue muy célebre, ¿no? La Unidad se llamaba, ¿no? Que nace justamente
con esta idea del frente único. Aunque luego va a haber un frente popular que también va a impulsar el propio Stalin, corrigiendo una línea ultraizquierdista de clase contra clase, ¿no? Gramsci entonces es el secretario general del Partido Comunista, participa en el Parlamento, en la oposición al fascismo, cuando el fascismo está matando diputados socialdemócratas, ¿no? Están golpeando liberales y realmente sus grandes enemigos son los comunistas y luego tienen un comunista brillantísimo en el Parlamento, ¿no? Que es justamente Gramsci, ¿no? Eh, el fascismo va avanzando en Italia y Gramsci tiene un gran debate, ¿no? Escribe más de 80 artículos cuestionando el ascenso del fascismo, sus intervenciones parlamentarias. En los cuadernos de la cárcel también hay muchas eh, reflexiones sobre el fascismo. Ahora que el fascismo vuelve, que las nuevas derechas están regresando por todo el mundo, yo creo que es importante volver a leer a Gramsci sobre este tema, ¿no? Yo quería, este libro lo bajé, Gramsci sobre el fascismo, y quería echarle un ojo, ¿no? Y quería leer casi todos los libros de Gramsci, pero prepararlo, pero no dio tiempo, pero sí, habría que volver sobre estos textos, ¿no? Trotsky también tiene textos muy importantes sobre el ascenso del fascismo, en fin, ¿no? Eh, entonces, Gramsci en 1965 viaja otra vez a Moscú. Ahí se entera de la división en el Comité Central, de la división que hay en el partido, en el Comité Central del Partido Comunista Ruso, ¿no? Probablemente lea hasta el testamento de Lenin, donde Lenin está planteando que quiten a Stalin de la Secretaría General, ¿no? Que ya le quiten del poder, ¿no? Incluso reconocen Trotsky la gente más brillante, en fin, ¿no? Pero su testamento es quiten a Stalin, ¿no? Y por negociaciones entre la propia cúpula del comité, deciden que ese testamento no se dé a conocer. Pero Gramsci está en Moscú, es parte del comité ejecutivo de la Internacional Comunista y probablemente lo lee, ¿no? Y por cierto, escribe una carta una crítica muy dura al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, diciendo que es una división irresponsable, ¿no? Van a dividir y a todos los partidos, van a destruir la hegemonía del proletariado, ¿no? El propio proyecto de Frente Único en este momento, donde se requiere la unidad, estamos teniendo una profunda división, ¿no? Es una carta muy dura. Togliatti, su camarada, eh, no se atreve a entregarla al Comité Central, se la entrega a Bukharin y Bukharin le esconde, ¿no? Es conocida años después esta carta de Gramsci, muy dura contra esa división, ¿no? Regresa a no regresa a Italia porque los comunistas están siendo perseguidos por los fascistas, pero realizan su tercer congreso en eh, Lyon, Francia, ¿no? Donde Gramsci presenta un documento muy importante que son las tesis de Lyon, la ciudad donde se realiza el congreso, en realidad en Francia, que es aprobado por el 90% del congreso del partido, ¿no? Por supuesto, la oposición de Bordiga no lo aprueba y tiene una serie de tesis. Es un texto realmente muy importante porque avanza sobre reflexiones en las que profundizará en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Por ejemplo, esta idea fuerza muy importante que sacude, ¿no? El fascismo no perdió, el, fue la izquierda, el fascismo no nos ganó, fue la izquierda la que perdió. No, el fascismo no ganó, ahí tengo que rectificar, el fascismo no ganó. Lo que pasa es que la izquierda perdió porque fue pasiva, porque nunca lo enfrentó, sí, porque nunca lanzó su proyecto, ¿no? Porque nunca apoyó a los consejos obreros, sí, porque nunca se planteó proyectos revolucionarios, ¿no?
Y luego la caracterización del fascismo como esta unificación, este problema siempre de Italia de la unificación, ¿no? Cómo logra unir tanto a burgueses, industriales, latifundistas, eh, y hace una especie de revolución, de alianza de grupos, la monarquía, el Vaticano y fracciones de estas clases dirigentes burguesas y latifundistas para hacer un, ¿no? bloque histórico e imponerse a hacer una revolución, pero una revolución pasiva, dice, porque viene desde arriba, ¿no? Eh, y ya en estos análisis vamos viendo que en Gramsci no nos habla de clases homogéneas, ¿no? Hay alianzas políticas de fracciones, ¿no? Fracciones de clase, de grupos, ¿no? Conforman bloques hegemónicos. Esa es su perspectiva con la cual está viendo en estas tesis el análisis de la situación italiana, ¿no? Y visto así como cuestión hegemónica, la perspectiva del Frente Único es lucha hegemónica, ¿no? Pensado como estrategia defensiva en un momento de descenso de las luchas revolucionarias, en realidad Gramsci lo concibe como estrategia hegemónica, estrategia política, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lucha hegemónica, por eso la importancia de la escuela, la prensa, la iglesia, las tradiciones, ¿no? Esta idea de que el poder es coerción y consenso, no puros, sino mezclados, ¿no? Y tenemos que, dice Gramsci, también conquistar la hegemonía, ¿no? El Frente Único es como la oportunidad para pensar la lucha hegemónica en Gramsci, ¿no? Que va a ser muy importante y reflexión que va a continuar en la cárcel en condiciones muy, muy difíciles, ¿no? En 1926 también Gramsci ve por última vez a su familia, a Julia y a su hijo. Va a tener otro, pero lo va a tener, van a nacer en Moscú, ¿no? Porque Julia se va de Italia a Moscú por esta persecución fascista, donde van a ser su segundo hijo, ¿no? En realidad va a ser la hermana de Julia, Tatiana, su cuñada, la que va a mantener un contacto muy importante con él durante pues todos sus años de cárcel, que son 20 años, ¿no? Él es detenido a los 35 años, pese a que tiene inmunidad parlamentaria, lo condenan a más de 20 años, 4 meses y no sé cuántos días, ¿no? Y en el juicio contra Gramsci es muy significativo, queda para la historia la frase de una fiscal fascista, ¿no? Durante 20 años debemos impedir funcionar a este cerebro. O sea, le temen al intelecto de Gramsci. Y por cierto, no lo van a lograr, ¿no? Porque ese cerebro va a seguir funcionando, pero eso es lo que quieren, ¿no? Que ese cerebro de Gramsci, esa potencia, eh, pues sea destruida, ¿no? Y Gramsci va a la cárcel. Por cierto, haciendo esta presentación, esta investigación, vi una película muy, muy bonita, Antonio Gramsci, Diario en la cárcel, que está en YouTube, está en español, y es muy, muy buena película, ¿no? Es una película, es Gramsci en la cárcel, ¿no? Su discusión con sus camaradas comunistas, como el ruido que causa sus reflexiones, ¿no? Es una película muy, muy buena y con un contenido político fundamentalmente, ¿no? Y ilumina muchos aspectos de la propia vida de Gramsci, ¿no? Entonces, muy, muy recomendable esta película. Les digo, pueden buscarla en YouTube. Yo ya hasta la bajé de plano. Dije, no, pues esta hay que tenerla, es una joya. Es de 1977 en blanco y negro. Y el blanco y negro está bien para toda esta atmósfera muy opresiva, muy difícil en la que vive Gramsci, ¿no? Y conociendo la vida de Gramsci, uno le entiende más a esta propia película, ¿no? Y entonces en la cárcel quiere aprovechar Gramsci para pensar y escribir, pero no puede hacerlo porque simplemente no le dan ni papeles, ni pluma, ni chance de escribir, hasta después de 2 años y medio, ¿no? Eh, y empieza a escribir unos cuadernitos que su cuñada Tatiana la apoya
y como concesión especial a Gramsci, incluso le permiten libros que él pide, que son comprados con el apoyo económico de un economista italiano, Piero Sraffa, por cierto, muy importante en su reinterpretación de David Ricardo, ¿no? Sí, en polémica con el marxismo, ¿no? Eh, y entonces, después de 2 años y medio, puede empezar a leer, trabajar, pero en una situación muy complicada. Imagínense, es la cárcel, hay censura sobre lo que escribe, pero él en alguna carta a Tatiana le dice, quiero escribir algo para la posteridad, ¿no? Para la eternidad, lo dice en una frase, ¿no? Pero es para la posteridad. Y así van haciendo el proyecto de cuadernos de la cárcel, ¿no? Eh, los 6 tomos de cuadernos de la cárcel, ¿no? Que escribe, les digo, sufriendo censura, dificultades para consultar materiales, por eso resultan fragmentarios, dispersos, exploratorios, ¿no? Pero hay dos grandes temas que van a destacar, ¿no? El marxismo como filosofía de la praxis y la teoría de la hegemonía política como estrategia revolucionaria, ¿no? Y sobre estos materiales se sacaron muchos libros, ¿no? Por eso el que luego se saquen los cuadernos de la cárcel eh, originales en su desarrollo, digamos, cronológico, como los va escribiendo, en esta edición especial, por cierto, de un comunista italiano, Valentino Garretana, es muy importante porque en realidad se sacaban libros a partir de estos textos fragmentarios de Gramsci, ¿no? Por ahí uno de Manuel Sacristán, un importante filósofo marxista español, traductor, por cierto, de Lukács, de todas las obras de Lukács, también saca esta introducción al estudio de la filosofía y de pronto muchos textos se empiezan a sacar fragmentarios a partir de estos cuadernos, ¿no? Que también es parte de digamos, las políticas que atraviesan la edición de los cuadernos de la cárcel, ¿no? Porque cuando muere Gramsci, el fascismo es derrotado, el jefe del Partido Comunista Italiano, su ex camarada, bueno, su camarada Palmiro Togliatti, pero stalinista, eh, edita y publica partes de los cuadernos, pero de acuerdo a la ortodoxia stalinista, ¿no? Entonces, no solo fueron fragmentarios, sino censurados, no solo por los fascistas, sino también por los comunistas, ¿no? Después de la muerte de Stalin, y del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, 1956, donde hay una feroz crítica a Stalin, se prepara la publicación de estos cuadernos, por fin en orden cronológico, ¿no? Un proyecto que nace en los 60 y que en realidad empieza a concretarse, se empiezan a publicar en 1975, ¿no? En esos cuadernos y por eso había antes de esa edición de los cuadernos de la cárcel, había muchos libros, ¿no? El Príncipe, sobre los intelectuales y la cultura, sobre filosofía de la praxis, el materialismo histórico de Benedetto Croce. O sea, sacaban cosas de los cuadernos y sacaban libros, ¿no? Dispersos, ¿no? Eh, pero en realidad los cuadernos, sí, sí, son fragmentarios. Hay temas que no termina. Gramsci está explorando, está pensando, nunca tiene las condiciones adecuadas para darles ya un acabamiento final, pero él quiere escribir sobre la derrota de la revolución, cómo domina la clase dominante y cómo ganarle. Ese es un tema que se lleva a la cárcel, ¿no? También quiere escribir una historia de los intelectuales italianos y su papel en esa dominación, ¿no? Recordemos toda esa formación cultural que tiene Gramsci, histórica, cultural, y dice, este libro no se ha escrito, hay que hacerlo, ¿no? Y quiere también dar su versión de lo que es el marxismo, ¿no? El marxismo es filosofía de la praxis y polemizar no solo con el marxismo de la Segunda Internacional, sino con el marxismo que se está volviendo oficial, el del Partido Comunista de la Unión Soviética, con la, las elaboraciones de Bukharin, por ejemplo, ¿no? Entonces escribe 3000 páginas
con mucho material fragmentario, además con una manera de redactar como si tuviera la censura observando lo que escribe, ¿no? Es escribiendo siempre, no directamente, ¿no? Pero logra desarrollar su idea de la filosofía de la praxis y su teoría de la hegemonía, que son como sus textos principales, ¿no? Ahora, en la cárcel, Gramsci tiene sus diferencias políticas con la Internacional Comunista ya eh, bajo el dominio de Stalin, ¿no? Eh, entonces, él que viene de los congresos sobre el Frente Único, él que está pensando y repensando la derrota de la revolución, el que valora la política hegemónica cultural, el que sabe lo que significa el fascismo como violencia que rompe con las formas liberales de la política, digamos, un fascismo antiliberal y anticomunista, pues por supuesto que no está de acuerdo con la política de clase contra clase que impone Stalin a todas las secciones comunistas, ¿no? Sustentada en la caída económica del capitalismo. 1929, el capitalismo se va a caer. El socialdemócrata es un hermano gemelo de los fascistas, son lo mismo, no hay que combatirlos, ¿no? Eh, en fin, son estas políticas que Stalin está lanzando y que Gramsci, con toda su historia y su experiencia y su cultura, va en contra de todo su marxismo, ¿no? Todas esas políticas, ¿no? Pero al mismo tiempo, él depende de sus contactos con los comunistas italianos, ¿no? Eh, en fin, eh, él trata entonces estos dos temas, ¿no? Introducción a la filosofía, cuaderno 11, escrito en el 32, 33, ya con cierta estabilidad y calma, que trata el marxismo como filosofía de la praxis, ¿no? Praxis, porque la filosofía es unificación de saber y praxis política transformativa, ¿no? Eso es el marxismo, ¿no? El marxismo implica la unión de filosofía y política que son históricas, no hay nada universal ni eterno, ¿no? Y esta filosofía actual es una filosofía encarnada en la clase trabajadora, que es praxis que quiere cambiar al mundo, ¿no? Y en esa lucha por cambiar al mundo, los trabajadores se hacen sujetos políticos revolucionarios, ¿no? Para imponer un cambio intelectual y moral superior al actual, ¿no? Ahorita abundamos más sobre esta filosofía de la praxis, ¿no? Pero también hay un cuaderno, el 13, también en esos años, 32, 34, donde se llama Análisis de la situación de relaciones de fuerza, ¿no? Donde va dando forma a su concepción política, ¿no? El poder depende de la relación de fuerzas de las clases sociales. El poder no es algo fijo, es algo que fluye y que está en disputa siempre, ¿no? Y va elaborando su concepción de la hegemonía. Hegemonía que en un sentido era el dominio imperial sobre pueblos sometidos, que luego Lenin resignifica. La revolución del proletariado debe hegemonizar a las otras clases, al campesinado y tener un proyecto de cambio social, ¿no? Un nuevo orden, como diría Gramsci, ¿no? Y entonces el proletariado y su partido deben ser la dirección política y cultural para un cambio revolucionario y deben de construir hegemonía, ¿no? Estos son los temas que Gramsci piensa y repiensa, ¿no? Y, eh, y una de sus puntos de partida para su marxismo como filosofía de la praxis es su cuestionamiento al marxismo de la Segunda Internacional. Un marxismo que luego, por cierto, el Partido Comunista de la Unión Soviética va a volver del dogma, de eso es el marxismo, materialismo dialéctico y materialismo histórico, ¿no? ¿Qué es el materialismo dialéctico? Es las ciencias de las leyes dialécticas del ser. Y hay un apartado que es el materialismo histórico, que es la ciencia de la historia, la ciencia de las leyes dialécticas de la historia, ¿no?
Gramsci en contra de todo ello va a decir, no, el marxismo es filosofía de la praxis, no es ciencia, ¿no? Y rechaza el materialismo dialéctico, ¿no? Así como Lukács también rechaza la dialéctica de la naturaleza, Gramsci también. El marxismo no es un materialismo cosmológico que estudia la naturaleza, no. El marxismo estudia la materia histórica social, pero materia histórica social con sujetos que producen y crean el mundo social y con trabajadores portadores de una praxis revolucionaria, porque el ser humano piensa y produce, sabe y actúa. Es pensamiento y acción libre, consciente, voluntaria. Praxis. Praxis que transforma y cambia el mundo histórico-social. Esto es lo sustancial del marxismo, dice Gramsci, ¿no? El marxismo es filosofía, es una concepción del mundo, es teoría, así como una ética y una política, una práctica y una praxis que buscan realizar la ciudad futura, la utopía socialista, ¿no? Es la unión de esta teoría y esta praxis, ¿no? No solo critica al marxismo en la Segunda Internacional, ahí se dedica en realidad a cuestionar el marxismo soviético de Bukharin, ¿no? Como Lukács, que también agarra el manual de Bukharin sobre el que es el marxismo, para cuestionar su materialismo dialéctico, ¿no? Porque el marxismo, y aquí sigue las tesis sobre Feuerbach de Marx, 1846, porque el marxismo es la superación del materialismo y del idealismo. ¿Quién dice eso? Pues lo dice Marx, ¿no? Entonces, Gramsci va a criticar todas esas versiones positivistas, cientificistas, sociológicas del marxismo, que hablan de leyes dialécticas del ser y leyes dialécticas de la historia, ¿no? Deterministas, fatales en la sociedad y economicistas, ¿no? Eh, Gramsci habla de leyes, dice Marx habla de leyes, ¿no? Pero leyes tendenciales, probables, que funcionan si hay pasividad de las masas, pero cambian por la praxis de las masas trabajadoras, ¿no? Lo único que podemos prever, decía Gramsci, es que habrá luchas, ¿no? O sea, no tenemos un marxismo que ya adivina que el futuro está trazado para que llegue el socialismo, no. Lo único que sabemos es por la situación del propio capitalismo es que habrá luchas, ¿no? Y por eso el problema ya no es filosófico, interpretar al mundo, sino es práctico, es su transformación revolucionaria, es la revolución. Pero también polemiza con Benedetto Croce, hegeliano italiano, que lo influye, que se acerca incluso al marxismo, luego lo critica, pero lo influye en su juventud, ¿no? Croce, va a decir Gramsci, sobreestima el papel de la cultura en la sociedad y la historia, el papel del espíritu, ¿no? Y subestima el papel de la violencia y las relaciones económicas, ¿sí? Eh, Sobrevalora el momento de consenso, va a decir Gramsci, ¿no? Pero soslaya el momento de coerción, ¿no? De la historia, de la cultura. El marxismo, como filosofía de la praxis, supera el materialismo sin humanos, ¿no? Materialismo dialéctico, pero también supera el idealismo sin materialidad histórica, social, sin producción, explotación, lucha de clases, ¿no? Sus sustentos son las tesis sobre Feuerbach, del joven Marx, ¿no? La célebre tesis 11, ¿no? Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos al mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Entonces Gramsci dice, esta es la filosofía, esta es la filosofía de la praxis del marxismo, ¿no? Entonces el marxismo como filosofía de la praxis se vuelve pensamiento político para la transformación revolucionaria, ¿no? Y el pensamiento político de la filosofía de la praxis es pensar y repensar la derrota revolucionaria del movimiento comunista y reformular una política marxista, así como una estrategia revolucionaria. Esa es la tarea, enorme tarea de Gramsci en la cárcel, ¿no? Y por eso empieza a pensar la hegemonía como concepto central y a pensar dentro de las diversas versiones de hegemonía la idea del Estado ampliado, ¿no? El Estado
que funciona para asegurar la reproducción del sistema capitalista, siempre es la expresión de una alianza de clases determinada, de fracciones, la conformación de un bloque hegemónico que funciona, el Estado, con una mezcla de coerción, fuerza represiva, policías, ejército, tribunal, cárceles, pero también consenso, ¿no? No la pura coerción. Hay consenso, hay convencimiento ideológico con instituciones estatales, ¿no? Que además es promovido por el propio sistema educativo, por la propaganda gubernamental e instituciones no estatales de la sociedad civil, como periódicos, partidos, iglesias, asociaciones civiles, ahora diríamos televisión, cine, radio, industria del entretenimiento, redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, Gramsci pone en cuestión la metáfora esta de Marx de estructura económica que determina sobre la cual se levanta una estructura ideológica, política, cultural, ¿no? Eh, que es una metáfora nada más, ¿no? Él dice, bueno, existe la economía capitalista que explota y somete a los trabajadores, la coerción económica. Existe el Estado con el gobierno, la división de poderes, sus instituciones, que funciona con coerción y consenso. Pero también existe la sociedad civil con instituciones que generan principalmente consenso ideológico. Si el Estado tiene poco consenso, aumenta la coerción. Neoliberalismo en México, ¿no? Terrorismo de Estado con el que vivíamos, ¿no? Si tiene mucho consenso, disminuye la coerción. Progresismo de López Obrador, ¿no? Cada sociedad, diría Gramsci, implica un bloque histórico. La unidad de la estructura económica capitalista y la superestructura política, ideológica, cultural, con alianzas de clases donde una fracción de la clase capitalista hegemoniza a otras fracciones de clase o grupos sociales, ya sea organizaciones de la pequeña burguesía, organizaciones campesinas, etcétera, para dominar con consenso y coerción para reproducir el capitalismo. El liberalismo genera la ilusión de una separación de la estructura económica que funciona con la mano invisible del mercado, pero separada de la esfera política, que es autónoma con su división de poderes que asegura la autonomía de los poderes económicos, ¿no? Ilusión liberal, ¿no? El marxismo simplista, en cambio, economicista y determinista, de la Segunda Internacional, que vuelve a circular el estalinismo, se olvida de lo superestructural, de la política, la cultura, de la ideología, porque todo está determinado por la estructura económica. Por eso para Stalin la socialdemocracia y los fascistas son hermanos gemelos y el capitalismo está derrumbando, la crisis de 1929, ¿no? Cierto postestructuralismo, el de Foucault, el de Derrida, por ejemplo, separan la esfera del poder de la economía y vuelven al poder un discurso y micropoderes que dominan y generan subjetividades sometidas. Muy bien, pero los soslayan y los separan del funcionamiento del propio capitalismo, ¿no? En cambio, el marxismo de Gramsci cuestiona al marxismo simplista y complejiza esa relación entre economía, política y cultura, enfatizando la cuestión del poder como hegemonía, ¿sí? Entonces es una visión más compleja y más rica, ¿no? La lucha política debe incluir la lucha contrahegemónica, crítica a la hegemonía de las clases dominantes, para generar una nueva hegemonía que venga de las clases subalternas, ¿no? Esta es una tarea fundamental de los partidos revolucionarios, luchando no solo en los movimientos sociales para generar conciencia de clase anticapitalista, sino penetrando en la sociedad civil con un nuevo proyecto de hegemonía intelectual, moral y cultural que se va devolviendo un nuevo sentido común, ¿sí? Esta es la manera en que Gramsci lo está pensando, ¿no? Y esta idea de que la hegemonía no es algo que está en los intelectuales, todos somos intelectuales, va a decir Gramsci, porque todos pensamos, ¿no? Pero pensamos de acuerdo a las hegemonías, ¿no? La hegemonía no solo es política o cultural, penetra en la vida cotidiana
donde se van interiorizando los valores de la cultura tradicional y dominante para generar un sentido común. Por eso es importante romper el sentido común y generar un nuevo sentido común, ¿no? Por eso le da mucha importancia Gramsci a la escuela, a la cultura. Ahora tenemos que tomar en cuenta los medios de comunicación, televisión, radio, cine y a las redes sociales, ¿no? Todas estas formas de ir hegemonizando y generando un sentido común. Luego empieza a avanzar sobre las crisis orgánicas. Hay crisis coyunturales, pero las importantes son las orgánicas, porque esas son oportunidad, no necesariamente generan, en Gramsci nada es por necesidad, ¿no? Lo único que podemos prever es que habrá luchas, ¿no? Pero hay crisis orgánicas, ¿no? Con estos conceptos podemos pensar crisis orgánicas, por ejemplo, cuando las clases dominantes pierden su hegemonía, el PRIAN neoliberal, ¿no? Eh, de los años anteriores, ¿no? Cuando pierden autoridad sobre el resto de la población, cuando se rompen alianzas de clase y de grupo. Recuerden, en las anteriores elecciones, ahora están muy unidos, pero en las anteriores hubo la ruptura fatal entre el candidato, entre el PRI y el PAN. El PRI lanza a su candidato, el PAN lanza a su candidato, ¿no? Y no se ponen de acuerdo para apoyar a uno, ¿sí? Entonces ahí había, ahí sabíamos que el régimen iba a cambiar, ¿no? Porque había una crisis de los partidos políticos tradicionales, ¿no? El sentido común neoliberal estaba en cuestión y se había una crisis orgánica, ¿no? Entonces, en esa crisis orgánica, o hay un cambio de régimen y se impone otra hegemonía, digamos, la de AMLO y la ilusoria 4T, o se recompone la hegemonía de las clases dominantes, ¿no? Pero fíjense, en una crisis orgánica, la salida de esta crisis no es necesariamente revolucionaria, sobre todo cuando no hay partidos revolucionarios que hacen lucha hegemónica, ¿no? Los partidos revolucionarios deben cuestionar la hegemonía de las clases dominantes, deben ser contrahegemónicos, pero también deben de construir su propia cultura política socialista, crear sus propias instituciones culturales como periódicos, revistas y sus escuelas, ¿no? Y su presencia en redes sociales, impulsar conferencias, rescatar la rica cultura marxista, hacer crítica política y cultural, elaborar un proyecto hegemónico con superioridad intelectual, ética, política, cultural. ¿Es Gramsci o soy yo? No es Gramsci, ¿no? Gramsci traído al presente, ¿no? Y también hay un Gramsci en estos cuadernos de la cárcel, que ya no es el joven Gramsci consejista, es el Gramsci maduro, que está convencido de la necesidad de un partido revolucionario, ¿no? Un partido que debe de fusionarse con la clase trabajadora, estar con todas sus batallas, ¿no? Pero un partido que sabe que es centrar la lucha ideológica y cultural, y para ello debe de funcionar como un intelectual colectivo. Todas las clases y fracciones de clase generan sus propios intelectuales orgánicos. Todos los intelectuales defienden posturas políticas, ya sea tradicionales o modernas. No hay intelectuales neutrales, ¿no? La burguesía crea sus propios intelectuales para que generen hegemonía y sentido común. Pues las clases trabajadoras, dice Gramsci, también deben de tener a sus propios intelectuales. El Partido Revolucionario debe ser ese intelectual colectivo, ¿no? Donde todos los que participan en el partido son parte de ese intelectual colectivo cuyas tareas son fomentar conciencia de clase, generar consensos entre las clases subalternas, unidad, cuestionar la hegemonía dominante y hacer contrahegemonía. Esta crítica permanente, este buscar ser una tercera voz en esta eh, división que hoy se plantea, ¿no? Construir una nueva hegemonía, ¿no? Las tareas del Partido Revolucionario son políticas, organizativas, educativas. El partido, dice Gramsci, es el nuevo príncipe de Maquiavelo, ¿no? El príncipe moderno, el que une voluntades para conquistar el poder y crear un nuevo orden, ¿no? Y sí, hay muchas de estas notas sobre Maquiavelo, que sacaron muchos libros, El Príncipe Moderno, en fin, es el mismo, ¿no? El moderno príncipe no puede ser una persona real, un individuo concreto, puede ser solamente un organismo, el
Partido Revolucionario. Este organismo es dado ya por el desarrollo histórico y es el partido político, la primera célula en que se agrupan gérmenes de voluntad colectiva que tienden a hacerse universales y totales, ¿no? Esta es la tarea de los partidos, ¿no? Que serán importantes en las crisis revolucionarias, cuando las luchas económicas pasen a ser luchas políticas con la disputa del poder. Pero Gramsci dice muy bien, es lucha cultural, pero la lucha revolucionaria final va a ser una lucha civil, política, cultural, militar, ¿no? Donde va a estar en juego o la revolución o la contrarrevolución, ¿no? No nos hagamos ilusiones, ¿no? Y por ello, para tener una relación, y ello además debe de insertarse en la relación de fuerzas internacionales, porque cada Estado-nación está inserto en un sistema mundial capitalista, ¿no? Dice Gramsci, cuando las luchas de las clases subalternas pasan de lo económico a la disputa hegemónica, es el momento de la catarsis, es el momento donde puede haber la ruptura, ¿no? Y para que haya ruptura debe de haber nueva hegemonía, ¿no? Lukács hablaba de generar conciencia de clase, Gramsci habla de generar hegemonía. Vamos contra la versión economicista, determinista, el derrumbe económico, objetivista, que pierde de vista al sujeto revolucionario y su praxis, ¿no? Entonces Gramsci piensa la política, pero la política revolucionaria, ¿no? En sus cuadernos de la cárcel vamos a encontrar reflexiones sobre el bloque histórico, volver a esta idea de examinar el poder siempre con las alianzas de clase, fracciones de clase, etcétera, ¿no? Ver siempre cómo se está hegemonizando, ¿no? Siempre hay, todo sirve para hegemonizar política y culturalmente, ¿no? Ver con reserva, pero ver esta idea del Estado ampliado, ¿no? El dominio no solo es el del político, hay dominio también por parte de la sociedad civil y siempre hay consenso y coerción, ¿no? Hay reflexiones sobre el cesarismo y el bonapartismo, hay la crítica a la burocracia como fuerza conservadora, hay esta idea de la revolución pasiva y restauradora, ¿no? Por eso luego yo digo, no ha habido no solo ha habido cuatro transformaciones, hay una transformación, una revolución que se nos olvida, que es la revolución neoliberal que impuso Salinas de Gortari, fue una revolución pasiva, restauradora, ¿no? Regresiva, una revolución desde arriba, diría Gramsci, ¿no? Pasiva, sin la participación de los trabajadores contra ellos, ¿no? Pero en esta rica reflexión de la política, hay también una reflexión sobre la estrategia revolucionaria, ¿no? Donde Gramsci va a distinguir entre una estrategia para Oriente, Rusia, se refiere a Rusia, y Occidente, Europa, que parece el debate de Rosa Luxemburgo con Kautsky, que por ahí lo examinamos, ¿no? Occidente, dice Gramsci, tiene un Estado fuerte, tiene una sociedad civil fuerte, de modo que una estrategia revolucionaria tiene que ser una guerra de posición, ¿no? Ir ganando las trincheras en la sociedad civil, cobrar fuerza, ¿no? Hasta que en un momento dado podamos plantearnos la disputa por el poder, ¿no? En cambio, en Rusia, en Oriente, dicen, ahí había un Estado fuerte, pero había una sociedad civil muy débil, de modo que la estrategia revolucionaria es la guerra de maniobras, de movimientos, ¿no? El asalto al poder político, ¿no? Este es como sus fórmulas con las que empieza a querer pensar la estrategia revolucionaria, ¿no? Y ya hay un extraordinario libro pequeño de Perry Anderson. Por cierto, Perry Anderson, que tiene consideraciones del marxismo occidental, donde plantea primero qué es esto del marxismo occidental, que hemos retomado mucho en este seminario, y otros libros muy importantes, entre ellos Las antinomias, las contradicciones de Gramsci, ¿no? Donde se mete a los cuadernos de la cárcel y los estudia con mucho rigor, ¿no? Y a mí me gusta algunas conclusiones que saca más allá de Gramsci, que siempre hay que recordar e incorporar, ¿no? Pero sí, esto no va a ser ya Gramsci, sino Perry Anderson criticando a Gramsci, ¿no?
Y vuelve sobre este asunto, ¿no? Gramsci está explorando la estrategia revolucionaria a partir de esta distinción de dominación política en Oriente, Rusia, países semicoloniales y Occidente, europeos y Estados Unidos, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, este es el regreso del debate de Rosa Luxemburgo, primero con Bernstein, luego con Kautsky. ¿Es acaso un debate de Gramsci con Trotsky? ¿Por qué con Trotsky? Porque en algunas formulaciones de Gramsci lo plantea así, esta distinción entre Oriente y Occidente, ¿no? Oriente, Rusia, tiene un Estado fuerte, una sociedad civil débil, por lo tanto, la guerra de maniobras o la revolución permanente. Ahora, la revolución permanente la asocia con el Marx de la revolución de 1848. Recuerden que por ahí lo vimos, ese Marx ya hablaba de la revolución permanente en esa revolución europea, ¿no? Pero también alude a Trotsky, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y Occidente, donde hemos estado, hay una fuerte sociedad civil y ahí tenemos que avanzar con guerra de posición y lucha hegemónica, ¿no? Perry Anderson cree que el debate no es tanto con Gramsci, ¿no? Sino más bien con la línea de clase contra clase stalinista, ¿no? Que es un desastre, ¿no? Un desastre que va a permitir que el fascismo llegue al poder y que el fascismo destruya todo y nos lleve a la guerra y a la destrucción, ¿no? Bien, pero ¿de qué se trata? Dice Perry Anderson, ¿no? Entonces, retomemos el concepto de hegemonía, que por cierto viene de los debates de la socialdemocracia rusa, cuando son socialistas, marxistas, apelan a la clase obrera, pero no están porque la clase obrera solo luche por sus demandas económicas. Hay un gobierno zarista retrógrado, entonces dicen, no, las luchas de los trabajadores no pueden ser económicas, tienen que volverse, tienen que tener un papel dirigente hegemónico en la lucha contra el zarismo, ¿no? Esto está en Plejano, en Axelrod, Mencheviques, pero es desarrollado por Lenin, ¿no? Lenin agarra también el concepto de hegemonía para su idea de la dictadura del proletariado y del campesinado en una revolución burguesa, ¿no? En esa revolución burguesa capitalista, la clase obrera debe volverse la clase hegemónica, la clase dirigente, ¿no? Cuando llega la Revolución Rusa, en la lógica de la revolución permanente, que rompe con el capitalismo, el término hegemonía queda en desuso entre los bolcheviques. Pero en la Internacional Comunista vuelve a usarse, ¿no? Sobre todo en las políticas de frente único, ¿no? Que van a marcar mucho a Gramsci, ¿no? La, debe de haber hegemonía proletaria, ética, política, cultural entre la propia clase obrera y las clases aliadas, ¿no? Hegemonía y consenso con las clases explotadas aliadas y dictadura y coerción para la burguesía, ¿no? Formar un bloque histórico, político y económico, ¿no? Y Gramsci va a extender este concepto de hegemonía, ¿no? Y dice Perry Anderson, eh, bueno, es muy claro que Gramsci tiene, digamos, dos formas de dominación, ¿no? La dominación por fuerza, coerción, con violencia estatal, ¿no? Pero hay otra forma de dominación con consentimiento, consenso, hegemonía, dirección moral, intelectual, cultural, no violencia, civilización, a partir de la sociedad civil y la hegemonía civil, ¿no? Eh, pero dice Perry Anderson, que lee con mucha atención los cuadernos de la cárcel, dice, es que Gramsci en realidad está explorando, ¿no? Y en realidad elabora varios modelos, ¿no? El primer modelo es este, que creo que ya vimos, ¿no? Oriente, con un Estado fuerte, con una sociedad civil débil. Oriente es Rusia, donde hay coerción, hay dominación, y entonces es la guerra de maniobra, asaltar el poder, ¿no? Occidente, en cambio, hay una fuerte sociedad civil, el Estado no tiene tanto poder, ¿sí? El Estado busca consenso, la sociedad civil y el Estado producen hegemonía, y ahí la estrategia tiene que ser guerra de posición, lucha hegemónica, ¿no?
ir ganando las trincheras en la sociedad civil, ¿no? Pero, dice Perry Anderson, tiene muchos problemas este primer modelo, ¿no? Y va a ser muy importante esto que va a decir Perry Anderson, ¿no? Dice, bueno, en primer lugar, es ilusoria. Piensa un Estado sin coerción o violencia y sin dominación política, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde hay esto, no? Bueno, en la propaganda del imperialismo de Estados Unidos o de cualquier imperialismo, de cualquier gobierno, ¿no? Pero siempre hay coerción y violencia y dominación política, ¿no? Segundo, primer problema, ¿no? Ya es grande, ¿no? ¿Dónde existe eso, no? En ningún lado, ¿no? Segundo, coloca el poder hegemónico en la sociedad civil, en la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, ¿no? Y vamos a ver que el poder hegemónico, realmente el importante no está ahí, está en el propio Estado. Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Tercero, olvida la violencia y el ejercicio del poder del capital, tanto en la esfera económica como en la política, ¿no? Sí, de hecho, la propia explotación capitalista es una forma de dominación, es un poder, ¿no? Pero además este poder económico determina también al poder político, no hay un poder político, por más autónomo que lo planteen, ya lo estamos viendo con todas estas necesarias corruptelas que implica que los capitalistas defiendan sus intereses, ¿no? Cuarto, separa la sociedad civil, la sociedad política, el Estado de la sociedad civil, de modo que contra su propia idea de bloque histórico, pues no hay tal unidad, ¿no? Pero el más grave es el que me parece más importante, ¿no? Dice, se olvida del parlamentarismo, de la democracia burguesa. Dice, esa es la principal forma de consenso y hegemonía del sistema capitalista. La ilusión de la igualdad política, de que vivimos en una supuesta democracia donde votamos a los que nos representan. Y esta hegemonía, este consenso, viene del propio Estado capitalista, ¿no? Luego Perry Anderson dice, bueno, y muchos marxistas importantes, Mandel, por ejemplo, Polanzas, cuando se meten a estas formas de hegemonía ideológica, hablan de legitimidad tecnocientífica, pero se olvidan del núcleo fundamental de la hegemonía del sistema capitalista, sobre todo donde hay formas democrático-liberales, como se llaman, de gobierno, ¿no? Que es una ilusión que genera consensos, ¿no? Entonces dice, toda esta planteamiento, este primer modelo de Gramsci, alimenta realmente a la propia socialdemocracia que se lo ha planteado, como que algunos socialdemócratas de izquierda se lo plantearon como proyecto, ¿no? Luchemos por la hegemonía cultural, dejemos de lado el Estado y todo esto, ¿no? Entonces, muchos problemas de este primer modelo. Pero dice Perry Anderson, pero hay otros modelos que ensaya Gramsci, ¿no? Por ejemplo, hegemonía por el Estado y la sociedad civil, por ambos, con mezcla de consenso y coerción. Está bien, suena mejor, pero el consenso estatal viene por la educación o el sistema judicial y otra vez se olvida de la democracia representativa o parlamentaria como forma principal de generar consenso y hegemonía, ¿no? Aunque distribuye el consenso y la coerción en el Estado y la sociedad civil, en realidad solo el Estado tiene la legitimidad de la violencia, no la sociedad civil, ¿no? Sí, bueno, Gramsci está en la cárcel, está enfermo, está cansado. Los compañeros comunistas a veces lo interrumpen y no lo dejan pensar, ¿no? Ensaya otro, la hegemonía porque el Estado incluye a la sociedad política, la idea del Estado ampliado, ¿no? Eh, incluye a la sociedad política y a la sociedad civil, ¿no? Pero esto va a generar confusiones eh, conceptuales y políticas, ¿no? Althusser, que en realidad viene de otra tradición estructuralista, antisubjetivista, eh, que incluso llega a decir que la sociedad civil no es un concepto marxista, eh, lo retoma esta idea en los aparatos ideológicos del Estado, que luego es muy popular, ¿no? Se usa mucho,
pero en realidad es un libro, es un texto que no da lugar a ninguna estrategia revolucionaria, es un texto estructuralista, fatalista, determinista, ¿no? Los aparatos ideológicos del Estado que tienen funciones de reproducción del sistema capitalista, incluye todo, incluye no solo los aparatos del Estado, sino los de la sociedad civil, ¿no? Incluye las escuelas, por ejemplo, ¿no? La escuela es un aparato ideológico del Estado. Sí, pero las escuelas públicas han sido muchas veces espacios contrahegemónicos y de resistencia. Yo vengo de una, por cierto, los CCHs, ¿no? O sea, esta visión muy determinista donde se borran la distinción entre lo público y lo privado y todo esto, ¿no? Y claro, algunos, agarrando a Gramsci, de pronto dicen, todo es lo mismo, ¿no? El Estado, este Estado, eh, digamos, con democracia liberal es igual que el fascismo porque es pura dominación. No, no, pero hay diversas formas de dominación. Hay dictaduras y hay regímenes que tienen libertades políticas que nos dan chance de una mejor lucha, ¿no? Entonces, dice Perry Anderson, sí, tenía una intención revolucionaria, pero Gramsci se perdió en los laberintos de sus propios cuadernos, ¿no? Pero de todos modos nos da una pista para pensar realmente cómo funciona el dominio burgués, ¿no? Dice Gramsci, ¿no? El dominio burgués es fundamentalmente militar y preponderantemente político, ¿no? Y a partir de esa frase, Perry Anderson aclara, a mí me parece muy bien cómo lo aclara Perry Anderson, más allá de Gramsci, el dominio burgués, ¿no? El dominio político burgués es preponderantemente político y genera consenso no tanto por la ideología de la escuela o de los medios comunicativos, sino por las elecciones, las libertades y derechos civiles, por la creencia y aceptación de la ilusión democrática representativa y de un Estado con su división de poderes autónomo de los poderes económicos, ¿no? Ya con que te tragues eso, ya aceptaste a todo el sistema, ¿no? Eh, y si acaso esto es cuestionado, ¿sí? De pronto hay levantamientos y el Estado no nos representa, el Estado es el asesino, el Estado fue, etcétera. Bueno, pues el dominio político recurre a la coerción, a su fundamento policíaco militar, pues el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Órale, sí, me parece que Perry Anderson nos señala un punto importante, ¿no? Una tarea contrahegemónica es cuestionar las ilusiones de la democracia representativa, ¿no? Elecciones que excluyen a fuerzas políticas antisistémicas, nosotros los de izquierda revolucionaria, ¿no? Representantes que representan a sus intereses personales, ¿no? Decía Marx en sus escritos de 1843 sobre el Estado, ¿no? Cuando un representante es elegido, representa, pero sus intereses personales, ¿no? O puede que represente a intereses partidarios, pero no va a representar a los votantes, ¿no? No va a haber una operación mística donde los votos se canalicen y de pronto él sea el que sabe cómo pensamos y qué nos interesa a todos los que votaron por él, ¿no? O la idea del Estado liberal, ¿no? Donde hay una división de poderes, pero en realidad donde el poder ejecutivo, de ejecutar la Constitución, una primera cosa que hacen los neoliberales fue cambiar las constituciones, ¿no? Es poder gobernante que subordina o trata de hacer a los otros poderes. Y esos otros poderes, el legislativo y el judicial, están penetrados por los poderes fácticos del poder económico. En México, en todos lados se está volviendo evidente, ¿no? De modo que son intocables los sagrados derechos de la propiedad privada y del lucro, ¿no? Entonces me parece que estas aportaciones de Perry Anderson a Gramsci son muy atinadas, ¿no? Y parten de esta idea de Gramsci, dominio por consenso y coerción, Estado, sociedad civil, logra hegemonía, muy bien, pero no dejemos de olvidar esto que no
olvidemos esto que Gramsci no vio, que es la real manera de generar consenso, ¿sí? En estas sociedades donde hay esta democracia representativa, que es ella misma, ¿no? La manera de generar consensos, apoyos al propio sistema, ¿no? Algunos gramscianos han planteado la posibilidad de lograr una hegemonía cultural de los explotados, de las clases subalternas, ¿no? Los autonomistas, sin tomar el poder político, ¿no? Cambiar al mundo sin tomar el poder, como dice John Holloway, ¿no? En todo caso, Gramsci nunca dice eso, ¿no? Él defiende crear hegemonía y consenso con los aliados de clase, con las clases subalternas, antes y después de tomar el poder. Para él está la cuestión de tomar el poder. El problema es cómo, cuándo asaltar, ¿no? Y ejercer dominio y coerción a los enemigos de la clase burguesa después de obtener el poder. Porque evidentemente, mientras no lo tengas, ellos tienen esta posibilidad de la coerción, ¿no? O sea, Gramsci nunca abandona estas ideas, ¿no? Claro, por supuesto, sostiene la necesidad de una lucha cultural contrahegemónica, crítica y hegemónica, propositiva, ¿no? Tenemos que demostrar que tenemos un proyecto cultural superior en lo intelectual, lo ético, lo político, lo económico. Para mí es el ecosocialismo, ¿eh? Por cierto, es un enorme proyecto, ¿no? Un proyecto de un nuevo orden para una sociedad futura. Un proyecto político elaborado por un partido revolucionario como intelectual colectivo, ¿no? Que queremos, debemos de hacer que genere un nuevo sentido común entre los trabajadores, ¿no? Eh, pero entendamos, ¿no? Gramsci está escribiendo los cuadernos en condiciones muy difíciles. Está enfermo, él siempre fue frágil de salud, sin posibilidad de hacer consultas a libros y documentos, ¿no? A veces discutía, en la película se ve que discute mucho con sus camaradas comunistas, pero con mucha incomprensión, ¿no? Y no se atreve a llevar la discusión al Comité Central del Partido Comunista Italiano estalinizado, ¿no? Le van a cortar, lo van a prohibir, ¿no? Eh, Aislado del mundo, ¿no? Con una censura que revisa todo lo que escribe, ¿no? Y hace entonces una cosa formidable, ¿no? Escribir estos cuadernos. En 1935 interrumpe la escritura por múltiples enfermedades que se lo impiden, ¿no? Si ven en la película esa que les decía, van a ver algunas de, no todas las enfermedades que tuvo, ¿no? Y deja la obra inconclusa abierta. Pero también dejó otros libros, ¿no? Tiene cartas desde la cárcel, también muy importante, cartas a sus hijos, ¿no? Eh, y él está muriéndose, pero se niega a pedirle a los fascistas que lo liberen, porque eso supone pedir un perdón, ¿no? Entonces él se niega a eso. Al final lo llevan a revisiones médicas y finalmente Gramsci muere en 1937, ¿no? Y nos deja una herencia revolucionaria, ¿no? Él escribe encarcelado para dejar una obra para la posteridad, una filosofía ética política para la praxis revolucionaria de los trabajadores, para esa clase obrera con la que estuvo cuando decidieron tomar las fábricas, autoorganizarse y formar consejos obreros buscando cambiar al mundo. Para esos militantes revolucionarios que unidos y organizados luchaban y resistían, pese al momento contrarrevolucionario, ¿no? El ascenso del fascismo y del estalinismo. Escribe para nosotros que queremos recibir su herencia y su mensaje, ¿no? Eh, bueno, leo una última frase de Gramsci, que también me encanta. Odio a los indiferentes. Creo que vivir es tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano ni de tomar posición. La indiferencia es abulia, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador y la materia inerte en la cual frecuentemente se ahogan los entusiasmos más esplendorosos. Entonces, no seamos indiferentes, ¿no? Tampoco seamos pesimistas, opongamos al pesimismo el optimismo de la voluntad. Y ven esta imagen del libro Gramsci para principiantes de Néstor Coham, que es ilustrado, ¿sí?
Es un magnífico libro, ¿eh? En realidad, gran parte de lo que puse en esta exposición lo saqué de este texto muy bueno de Néstor, de este libro que si quieren eh, echarle una leída sobre Gramsci, una introducción a Gramsci, bueno, también lean ese libro, ¿no? Eh, ya me imagino, Néstor, me plagiaste, ¿no? Sí, Néstor, es que tu libro es muy bueno. Y, y sí, había muchas cosas en Gramsci, ¿no? Se me ocurre que hay que también, como siempre digo, volver a Gramsci, ¿no? Bueno, pues terminamos por fin a Gramsci. Eh, ahí están, que ya no los veo. Ah, no. Terminamos a Gramsci. No sé si quieran hacer algún comentario